Gracias, Jimena, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí, un honor, además en épocas de elección, que es algo más interno, más íntimo, que me hagan parte de esto. Para mí es todo un honor. La verdad que antes de hablar de la economía del país, que todos sabemos cómo está, antes de hablar de perspectivas, antes de hablar de coyunturas y posibles soluciones, les voy a presentar todos esos temas, pero creo que es fundamental que empecemos con lo básico de cómo funciona el modelo económico en el cual estamos hoy en día. Ustedes escuchamos peleas entre el señor Morales, los arcistas, los evistas, discuten de todo, se sacan hasta los hijos, pero hay una cosa que no discuten y es el modelo económico. Entonces, el modelo económico es fundamental en las políticas, obviamente, económicas que estamos viendo en el día a día. Y si no entendemos cómo funciona el modelo, menos vamos a entender qué podemos proponer o cómo podemos ayudar. Es fundamental. Me preguntan muchas veces, Jaime, ¿por qué se dice que la economía está mal si nuestro Producto Interno Bruto sobre el 4% nos pone entre los 4 o 5 países en Latinoamérica? ¿Por qué se dice que la economía está mal si tenemos la segunda inflación más baja del mundo? ¿Por qué se dice que la economía está mal si tenemos una de las tasas de desocupación más bajas de Latinoamérica? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, si no entendemos el modelo económico, no vamos a poder responder esas preguntas. Y yo lo que pretendo hacer en unos 20, 30 minutos es explicarles eso, cómo está el modelo, por dónde está yendo y por qué estamos en la situación en la que estamos, poniendo mucho énfasis en lo que está hoy en las noticias y en la moda, ¿no es cierto?, de las noticias, que es las divisas. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Entendiendo todo eso, ustedes como empresarios, los directores de la Cámara, creo, van a tener un conocimiento, un poquito más de conocimiento, para poder hablar, como dice Guillermo, con las autoridades, porque ellos usan el modelo como su Biblia. Y si no entendemos, menos vamos a poder conversar con ellos con propuestas de qué se debería hacer. Entonces, en esa línea, en esta lámina, está todo el modelo económico y se los explico rápidamente. El modelo económico tiene 4 bases, 4 pilares fundamentales para su funcionamiento. Crecimiento y desarrollo en base al aprovechamiento de los recursos naturales, está escrito así. Sin recursos naturales, este modelo no funciona. Se nos acaba el gas, habrá que ir detrás del litio. Ese es el combustible nuevo del modelo económico. Aprovechamiento del excedente económico en los sectores estratégicos del Estado. Aprovechamiento de los excedentes económicos. No dice vamos a producir, vamos a generar riqueza, no dice eso. Dice vamos a agarrar los excedentes que ya están ahí. Y si no están ahí, los buscamos. Hablaban del ICE, impuesto a las grandes fortunas. Si no hay excedentes, si me faltan, los vamos a encontrar, dice el modelo. Redistribución del excedente económico. No solo no voy a producir ni generar riqueza, sino ese excedente que vamos a capturar de algún lado, lo vamos a redistribuir. ¿Para qué? Para lograr luchar contra la desigualdad social y luchar contra la pobreza. Entonces, en otras palabras, este esquema, aquí en el lado izquierdo están los llamados generadores de excedentes, hidrocarburos, minería, y todos esos excedentes van al estado redistribuidor que está al medio, que se va a encargar de distribuir esos excedentes por 2 lados. Uno, a los que se llamarían sectores generadores de ingresos y empleo. Todas las industrias, aquí están todas las empresas de la Cámara, estarían ahí. Y les van a distribuir de alguna manera los recursos, BDPs, Banco Unión, tasas de créditos bajas, el crédito productivo, el crédito a la vivienda social, máximo el 6%. Esa es una forma de redistribución de riqueza. Si ustedes tienen una tasa de 6, es porque alguien está dejando de ganar la diferencia sobre la tasa real que debería haber.
Entonces está redistribuyendo la riqueza. Por supuesto, ahí también viene el crédito directo de más de 6.000 millones de dólares a las empresas públicas. Y este año se van a crear 33 nuevas empresas con 500 millones de dólares, otra vez haciendo y profundizando la redistribución en el modelo. Y por supuesto, la otra pata es la distribución directa a través de los bonos. Juancito Pinto, Juana Zurduy, etcétera, etcétera, fundamentales en la lucha contra la pobreza. Entonces, si ese es el modelo, este es en sencillito, para que se acuerden siempre. Vamos a tener los ingresos, que es los excedentes, la flecha verde, que va al papá Estado que está al medio, que va a distribuir en sus propios gastos, a los gastos generadores de ingresos y a la lucha contra la pobreza a través de los bonos. Para que este modelo funcione es fundamental que la flecha verde sea más grande que la suma de las 3 flechas rojas que tenemos en la derecha. En sencillo, este es el modelo económico, social, comunitario, productivo. Ahora, en su evolución, ha empezado a tener problemas. Empieza básicamente desde el año 2014 a tener menos excedentes de los que se había programado, y no solo eso, los gastos se programaron muy por encima de lo que originalmente se había pensado. Y 2 aspectos que son en este momento críticos en este modelo es justamente la importación de combustibles, que es parte del modelo, el importar combustibles y pasarlos a toda la población boliviana con un subsidio. Otra vez, es parte del esquema de redistribución de esos excedentes. Bolivia venía siendo un país con una balanza energética positiva absolutamente todos los años desde el 2006, y básicamente en abril del 2022 se da la vuelta. Desde abril de 2022, Bolivia ya no es un país cuya balanza energética es positiva. Se ha dado la vuelta. Acabó en abril de 2022 la era de los hidrocarburos en este país, que ha sido la fuente fundamental del funcionamiento del modelo económico. En 2022 terminamos importando 4.300 millones de dólares en combustibles y exportando apenas 2.973. Ahora, como hay que hacer la redistribución de estos excedentes, viene el subsidio. El subsidio ha sido al 2022 de 1.700 millones de dólares. Y eso es solo combustibles. Si sumamos los 200 millones de subsidios a alimentos y otros 100 millones a servicios básicos, estamos hablando que el modelo requiere de 3.000 millones de dólares al año para mantener los subsidios. Entonces, obviamente, eso está empezando a poner mucha presión a las finanzas públicas. Y por supuesto, y entrando a la pregunta de por qué la inflación es baja, evidentemente va a ser baja porque el modelo ha armado un esquema cuyo resultado es la inflación baja. Por ejemplo, el subsidio. Por supuesto, si hay 2.000 millones de subsidios que entran a la economía nacional, donde la mayor parte es a los combustibles, que es fundamental en toda la cadena productiva, los precios van a ser bajos. El otro elemento fundamental para mantener la inflación baja es el control de precios. Entonces, obviamente, si hay control de precios, no dejamos que los precios suban. Y si no suben, no va a subir la inflación. Y el otro tema fundamental es este tipo de cambio fijo, porque permite que todo lo que estoy diciendo pueda funcionar. Y como producto del modelo, tenemos algo a lo cual Guillermo Morales hacía referencia, la informalidad y el contrabando. Fíjense, la informalidad y el contrabando se dan porque al tener el tipo de cambio fijo se ha creado toda una fuerza laboral que vive de la informalidad. Y por supuesto, prima hermana de la informalidad es el contrabando. De alguna manera, podríamos decir, y especialmente cuando vemos los números, que desde el 2006 en realidad la informalidad ha subido
de más o menos 55-60% al 85% que es hoy. Y el contrabando hoy en día, que tenía cifras de alrededor de $1.000 millones, hoy en día es cercano a los 3.800 millones de dólares al año. Si sumamos toda la producción de todos los miembros de la Cámara y de los que no son de la Cámara en Bolivia, es apenas 3.000 millones. Es decir, la industria del contrabando es más grande que ustedes, juntos. Y no hay ningún candidato de ahí para aquí, ¿no es cierto?, para ser miembro de la Cámara de Industria. Es la industria más grande de Bolivia. Ahora, entendamos lo siguiente. El contrabando y la informalidad son un producto del modelo. El contrabando y la informalidad son en realidad, entre comillas, el éxito del modelo. Ahí se refleja. Por eso, don Guillermo, nunca va a haber una voluntad real de pelear contra eso. No vas a pelear con algo que has producido y algo que más bien te ayuda en tu economía. Porque seamos claros, ¿qué es un contrabandista? Contrabandista es un hombre de negocios que está satisfaciendo una demanda muy grande de productos y él las va a proveer. Es un negocio más. Tomará sus riesgos por hacerlo. Y el contrabando es producto de las ineficiencias, los costos, la burocracia estatal que hace que tengas que ir a trabajar en la informalidad, justamente como el mecanismo para evitar todas las trabas que te pone el Estado y todos los costos que te pone el Estado. Ese es el problema. Entonces, el contrabando va a continuar. ¿Cómo es posible que sea delito en Bolivia el contrabando cuando hay una omisión de impuestos arancelarios de 200.000 UFBs? Eso es más o menos $70.000. En otras palabras, el contrabando en Bolivia es delito. En promedio han calculado cuando el contrabando es de aproximadamente 15 camiones. Con 14 camiones no es delito. Y eso es voluntad del Estado, que sea así. Entonces no va a haber una lucha frontal contra el contrabando. Además, el contrabando nos ayuda a mantener los precios bajos. Y el contrabando y la informalidad se han vuelto la realidad nacional. Yo simplemente preguntaría aquí, que levante la mano el que nunca ha comprado un producto de contrabando. Es parte de la economía nacional, porque es parte del modelo económico. Ahora, por supuesto, cuando te inundas de productos baratos, vas a tener este efecto de la inflación, más los subsidios. De una inflación del 6,48, 6,90, 7%, hemos llegado en los últimos 3 años, no contemos el 2022 porque hay ciertos temas especiales, pero básicamente a una inflación menor al 1%. Y eso nos pone como el país con la segunda inflación más baja del mundo, después de Suiza. Pero lo que hay que saber es que para lograr esa inflación, subsidios, control de precios, tipo de cambio fijo que alenta la informalidad y el contrabando. $2.000 millones al año. Entonces, en otras palabras, Bolivia se compra su inflación, yo digo, a un precio de $2.000 millones al año. Es como que le coimeamos a la inflación para que no saque la cabeza. Por eso hablamos de una inflación que en realidad no es que no existe. Lo que pasa es que está comprada, está reprimida, para ponerlo en otros términos. Ahora, el modelo también busca el mayor crecimiento económico y nos presenta el Producto Interno Bruto como el indicador más importante de la economía. Que valga la aclaración, no lo es. Crecimiento no es igual que desarrollo. La pregunta no es cuánto creces, sino cómo creces. Esa es la pregunta. A ver, el 2022, el país que más ha crecido en Latinoamérica, ¿cuál ha sido? Venezuela, 11% de PIB. ¿Y qué nos dice eso?
Todos sabemos cómo está Venezuela. En el mundo, 2020, 21, 22, uno de los países que más PIB ha tenido en el mundo es Libia. Un PIB entre el 35% y el 86% de PIB. Pero 2/3 de la población de Libia viven bajo algún tipo de ayuda humanitaria. Entonces, en otras palabras, el PIB por sí mismo no nos dice mucho. Ahí les dejo la fórmula de cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Y miren, es fundamental entender esto para entender el modelo económico de lo que pasa en Bolivia. El Producto Interno Bruto es la suma del consumo, la inversión, el gasto público, donde la inversión pública es fundamental, y básicamente las exportaciones, que deben ser mayores a las importaciones. Eso es el PIB, aquí en la China y donde quieran. Entonces, se divide el PIB en lo que se llama demanda interna y demanda externa. Hemos escuchado mucho a nuestros gobernantes hablar de que gracias a la demanda interna, Bolivia crece. Entonces, ¿qué nos están diciendo cuando nos dicen gracias a la demanda interna? Que estamos usando una parte de la fórmula. No estamos aprovechando toda la fórmula. Entonces, les hago el siguiente ejemplo. Digamos que yo, como economía, tengo un Producto Interno Bruto de 10. Digamos, 10 granos de maíz, para ponerlo facilito. Entonces, bien, con mis 10 granos de maíz, ¿cómo ha crecido mi economía? ¿Cómo he producido los 10 granos o cómo he llegado a los 10 granos? Bueno, como tengo 10 granos, consumo 5, invierto 2 granos para tener más maíz más adelante, me gasto otros 2 granitos en tener la fuerza laboral para sembrar, para cosechar, hasta ahí tengo 5, 7, 9. Y me sobra un grano, entonces lo exporto. Entonces es una economía que tiene un PIB de 10, que ha consumido, ha invertido, ha gastado y exportado. Pero al lado, digamos, hay otro país que también tiene un PIB de 10, pero su PIB de 10 es 5 en consumo, 0 en inversión, 5 en gasto público y 0 en exportaciones. Ha crecido 10 igual que el anterior. Entonces ahí viene la pregunta. No es cuánto creces, ¿cómo creces? Estarán de acuerdo conmigo que el primer país de los 10 granos, que ha usado toda la fórmula, tiene un crecimiento con desarrollo de mucha mejor calidad que el segundo país, que ha crecido igual, pero consume y gasta, no invierte, no siembra, menos va a exportar, porque se lo está consumiendo todo. ¿Ok? Bien, entonces, ya que sabemos cómo funciona el Producto Interno Bruto, lo que a mí me preocupa es que cuando vemos la economía boliviana, sobresalta esa demanda interna por encima de la inversión y de las exportaciones. Fíjense en este gráfico de aquí, está en verde lo que sería la demanda externa, es decir, el exportar. Y en plomo la demanda interna. Fíjense cómo antes del 2006 el país tenía una combinación de demanda interna y externa y predominantemente era más exportadora. La demanda externa era lo que hacía crecer al país. Después del 2006 se da la vuelta y tenemos los plomos por arriba, que es puro demanda interna, y la externa está abajo con negativo. Es más, parecería que la externa le resta a la economía. Entonces, por eso, una economía donde es puro demanda interna y las exportaciones tampoco son tan importantes en sus resultados, va a tener el efecto que ustedes empresarios sienten. Que la inversión y las exportaciones no parecen muy importantes en las políticas públicas. No lo son. Al menos que sea el gobierno el que invierta.
La inversión privada no está como uno de los objetivos. Y las exportaciones tampoco sabemos, ¿no es cierto? Es más, tenemos prohibición a las exportaciones de ciertos productos. Tenemos techos. Del 100% de la soya que se produce en Bolivia, 15% es suficiente para la demanda interna. Sin embargo, tenemos un techo alto. No se deja exportar. Y por supuesto, cualquier idea que no sea consumo y gasto, y más bien sea inversión y exportar, es difícil de convencer bajo este modelo a las autoridades que se haga. Por eso los empresarios dicen no nos abren las puertas, no nos escuchan, llevamos ideas, las archivan. ¿Por qué? Y voy a ser bien drástico en esta conclusión. Porque básicamente la inversión y las exportaciones no forman parte de la ecuación del crecimiento dentro del modelo. Entonces, en otras palabras, nosotros los empresarios privados no somos parte de la ecuación. Eso es lo que está pasando y eso es lo que lo percibimos todos los días. Y cuando vemos el gasto público, especialmente lo que se llama la inversión pública, fíjense en esta gráfica, la inversión pública se acelera y en anaranjado se acelera el crecimiento del país. El rato que se da vuelta a la inversión pública, colapsa el crecimiento. Por eso la gran necesidad de que la inversión pública sea tan grande en Bolivia. El gasto, uno de los gastos más importantes del gobierno, porque necesitamos hacer crecer el Producto Interno Bruto. En esta gráfica a la derecha, en azul está el presupuesto de inversión pública programada y en anaranjado está lo ejecutado. Entre el 2010 y el 2014, la ejecución era de hasta el 100%. Se había programado, fíjense, el 2014, 4.500, la ejecución 4.500. La inversión pública más alta de la historia de Bolivia ejecutada ha sido 5.065 millones en el 2016. Pero desde el 2014 la ejecución empieza a bajar. El año pasado sí solo del 53%. ¿Por qué? Porque yo necesito que la inversión pública sea inmensa para hacer crecer la economía, pero no necesariamente ahora ya tengo los recursos como los tenía antes. Ese es el tema. Y eso explica de por qué, fíjense, el 2022 se presupuesta una inversión pública de 5.015 millones de dólares. Un número increíblemente alto. Recuerden, 5.065 ha sido la ejecución más alta del 2016, cuando estábamos todavía en este boom de los hidrocarburos. ¿Cómo en época de crisis se presupuesta una inversión pública similar a las épocas del boom? ¿Por qué? Porque debo hacer crecer mi economía con el gasto. Y sé que no estoy en un boom, entonces conseguiré los recursos de donde sea. ¿Y por qué la inversión pública es baja? Porque me falla mi emisión de bonos internacionales, que tenía que hacer porque la inversión pública en esa época 40% se iba a financiar con esos bonos. La inversión pública de este año de 4.000 millones, que también es tremendamente alto. Fíjense, hemos tenido lo mismo allá por el 2013-2014. ¿Cómo vamos a financiar eso? Por eso tenemos los bonos internacionales otra vez en agenda. Por supuesto, la dependencia de los hidrocarburos lo hemos escuchado y aquí lo podemos evidenciar. Aquí en la izquierda primero están los ingresos del gobierno, que están en azul, y lo que tenemos, los egresos en anaranjado. Fíjense cómo teníamos un superávit entre el 2005 y básicamente el 2013. A partir del 2014, los gastos que superan el 50% del Producto Interno Bruto, lo cual es monstruoso, empiezan a bajar, pero los ingresos caen mucho más rápido que los gastos. Y eso nos produce estos déficits fiscales que escuchamos constantemente, que son tremendamente altos.
A ver, el superávit fiscal que hemos tenido entre el 2006 y el 2013, juntos esos superávits equivalen al 14.4% del Producto Interno Bruto sumado. El déficit fiscal, desde el 2015 a la fecha, suma 70.5%, pero es negativo de todo el Producto Interno Bruto sumado. Entonces, 70,5 de gasto versus 14,4 de ahorro que tuvimos de superávit. Fíjense, no solo hemos gastado el superávit que tuvimos, sino hemos gastado casi 3,5 veces más del superávit que hemos tenido. Esa es la fuerza del gasto que tenemos bajo el modelo. Entonces, aquí así es como ha quedado el modelo ahora. El antes y el después. Lo que pasa es que la flecha verde no se ha podido mantener en realidad tan grande como debió haber sido. Y las rojas son cada vez más grandes. Entonces, ¿cómo mantenemos el funcionamiento de este modelo si estos excedentes ya no los tengo? Como decía antes, empiezo a buscar excedentes de los mismos agentes económicos, impuestos a las grandes fortunas, el ICE y otros impuestos que se van a venir. Incremento el IUE al 50% al sector financiero y otros que van a tener que venir. ¿Por qué? Porque necesito hacer crecer la flecha verde. Y para que funcione el modelo todavía, se ha tenido que hacer dos cosas. Lo ideal en un libro de economía hubiera sido incrementen los impuestos a todos. Pero Bolivia no es una buena palabra y una buena propuesta, ¿no es cierto? Es más, los que tiran dinamitas más bien se hacen bajar los impuestos. IUE del 4.8% para los cooperativistas mineros. Entonces, ¿cómo mantenemos el modelo? La forma de hacerlo ha sido deuda. O sea, si no tengo los ingresos, pues me endeudo, es lo que hacemos todos, ¿no? No tengo la plata, me endeudo. Aquí en anaranjado están los ingresos del gobierno respecto al Producto Interno Bruto, que en su mejor momento eran 52% del PIB. Fíjense cómo cada año va bajando. Y en azul está la deuda pública que se va incrementando, con una correlación perfecta. Mi ingreso va bajando, las ventas de gas van cayendo, los recursos naturales ya no me ayudan, pues esa diferencia la cubro con deuda pública. Y al mismo tiempo tenemos las reservas internacionales que se empiezan a utilizar también como, no quiero decir la caja chica, pero lo voy a decir, la caja chica del modelo. Es así que el modelo de 15,000 millones que nos teníamos en reservas internacionales nos lleva rápidamente a los 3,538. Eso es al 8 de febrero del 2023. Por alguna razón que no entendemos, la información que era diaria y semanal, desde el 8 de febrero de 2023 ya no se produce en Bolivia. Entonces no sabemos nada de las reservas, no sabemos nada de la balanza cambiaria y nada absolutamente de cualquier cosa relacionado en el tema de reservas internacionales. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de divisas que nos quedan? Primero, la deuda va a tener que seguir siendo, a corto plazo, la fuente. La deuda soberana, es decir, los bonos en el extranjero, siempre han sido una buena fuente de recursos, pero hoy en día, lamentablemente, ya no lo es. Ya lo hemos visto en el fracaso del año pasado y hoy en día peor. Hoy, a las 4 de la tarde, los bonos soberanos de Bolivia que venden en el 2028 han cerrado a 58 centavos el dólar. Desde enero del 2022, nuestros bonos han colapsado 38%. La caída espectacular de nuestros bonos soberanos se refleja en una tasa de rendimiento de cerca del 16% en dólares. O sea, si Bolivia hoy quisiera ir al mercado internacional a prestarse plata del mercado de capitales,
Lo más probable que entre el 10 y el 15% sea la tasa de interés que tendríamos que pagar. Demasiado alta. Nuestros bonos los habíamos emitido al 4,5% de tasa de interés a 10 años. Ahora estamos hablando de tasas de 2 dígitos apenas al 2028, a 5 años. Entonces, hay un tema complejo. Y nuestra calificación de riesgo ha caído. La calificación de riesgo es como la calificación del colegio, ¿no? Que te ponen una letra. La mejor es AAA. Nosotros estamos en B, con tendencia negativa. Les aseguro que B no significa ni bueno, ni bonito, ni barato. Significa B de basura. Es un junk bond. Entonces, estamos con una calificación demasiado baja. ¿Y qué fuente de divisas de crédito externo tenemos? Este, creo, es el tema más importante en esta coyuntura. Hay 3.400 millones de dólares, 3.344 millones de dólares aprobados por la comunidad internacional al 31 de octubre de 2022. ¿Por qué a octubre? Porque es la última información que hay. Pero hay 3.344 millones de dólares aprobados para desembolsar a Bolivia. ¿Cuánto se nos ha desembolsado en los últimos 9 meses? Apenas 400 millones de dólares. Esto es fundamental para dar soporte a las reservas internacionales. ¿Y por qué no se desembolsa? Por un trámite que tenemos constitucional, de la Constitución del 2009, que dice que todo crédito y donación internacional debe pasar por la Asamblea. ¿Y dónde creen que se está trabando todo esto? En la Asamblea. ¿Y por qué? Por la pelea que hay entre miembros del mismo partido. Entonces, ha habido una movida política muy ágil de una parte de las asambleístas del MAS de prácticamente frenarle y ponerle zancadilla a la economía, porque hay temas políticos que una vez más han rebasado la lógica económica y donde el interés personal y político está teniendo sus consecuencias económicas. Eso es lo que debemos saber en realidad todos los ciudadanos. Esa es gran parte del problema. A la fecha de esos 3.344 ya se deberían haber desembolsado más o menos 1.400 millones. Entonces ahí es donde nos está empezando a faltar todos estos dólares que la gente le está pidiendo al Banco Central. Otra fuente de divisas, evidentemente, son las exportaciones. Han ayudado mucho las exportaciones a partir de diciembre, enero de 2021, porque la balanza comercial se volvió positiva después de prácticamente 7, 8 años de ser negativa. Eso ha sido muy bueno. Y gracias a la guerra Rusia-Ucrania, se nos subió 603 millones más las exportaciones sobre las importaciones. Esto ayuda, pero obviamente ha ayudado al país, pero no se refleja en las reservas porque rápidamente también han salido. El problema es que no tienes los créditos internacionales aprobados que los ibas a tener y ya los tenías programados y encima tu balanza comercial se te ha vuelto negativa desde agosto. Esa diferencia que tienes ahí es de más de 700 millones de dólares. Entonces, obviamente, estás con una economía donde cerca de 2.000 millones de dólares que esperabas que entren, no han entrado. Y eso es lo que está estresando en este momento la balanza cambiaria. Entonces, ¿cómo van las RIN? Las reservas internacionales. Fíjense, están asediadas las pobres RIN por todos lados. Todo va en contra de las reservas internacionales en este momento. Crédito externo que no llega, una balanza fiscal negativa, el gasto fiscal y la inversión pública que es muy grande, la balanza comercial informal, la llamo yo para, bueno, son los contrabandistas, el crédito interno, que es muy grande y se está monetizando, la inflación reprimida de 2.000 millones de dólares, la balanza comercial formal que es negativa y el consumo, es decir, por todos lados nuestras pobres reservas están siendo atacadas. Y encima se ha apreciado el dólar 13% en los últimos 15 meses y tengan claro, si tenemos un tipo de cambio fijo al dólar,
Si el dólar se aprecia contra las monedas más importantes del mundo, significa que nuestro boliviano se ha apreciado contra todas las monedas más importantes del mundo también en exactamente la misma proporción del 13%. Y eso hace que el contrabando sea ahora mucho más grande y como consumidores bolivianos tengamos más posibilidad de consumir productos de afuera porque obviamente el consumo es parte del modelo. ¿Y cómo va el mercado de divisas? En esta gráfica que les he preparado está los saldos de la compra-venta de dólares en el sistema financiero. Fíjense, el 2018 eran 907 millones, entonces eso significa que el sistema financiero ha vendido 907 millones de dólares más de lo que ha comprado, ¿no? Entonces la demanda de dólares siempre ha sido muy grande en el país. Y el 2022 no fue tan grande, curiosamente, apenas 486 millones de dólares. Entonces, parecería que la oferta de dólares, obviamente, en el mercado y la demanda están casi equilibradas. Es más, el tipo de cambio, o sea, hoy en día, si quieres comprar dólares, me decían, está como en 7.10, ¿sí? Bien. Antes de este problema, ¿a cuánto comprábamos dólares? 6.97, 6.98. 7.10 y 6.98 son 12, 13 centavos, menos de 2%. Si no hay reservas en el país, ¿cómo apenas 2% de devaluación? Entonces, ¿qué está pasando? Pues resulta que la informalidad, parte del modelo, se encarga de equilibrar estas diferencias. Cuando yo les digo cuánto es el PIB y cuánto es la inflación, en realidad les estoy hablando de 1/3 de la economía boliviana. Se ha estimado, el economista Martin Rapp ha hecho un estudio muy interesante y su resumen está aquí, que 2/3 de la economía boliviana es totalmente informal. No hay información. Entonces, todos los datos que saca el INE es sobre 1/3 de la economía. Entonces, no estamos viendo la figura completa. Y aparentemente esos 2/3 son la fuente de dólares todavía. ¿Qué genera dólares en la informalidad? La exportación ilegal de oro, que es más grande que la exportación de gas. Otros minerales, por supuesto, el narcotráfico, se estima en 1.200 millones de dólares. Remesas no registradas, que se ha estimado en 1.700 millones de dólares. Importaciones del agro. Aquí somos campeones. A ver, es cierto y se nos ha dicho por parte de las autoridades del gobierno algo que es verdad. Las exportaciones de Bolivia han alcanzado el récord de 13.000 millones de dólares en 2022. Es una figura fantástica. Pero de esos 13.000 millones, se estima que más o menos 3.000 millones de dólares es soya argentina que hemos traído de contrabando los bolivianos a Bolivia y la hemos reexportado como boliviana. ¿Por qué hemos encontrado ese negocio? Bueno, los contrabandistas que son hombres de negocio, que están buscando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? En la Argentina han puesto tantas restricciones a la exportación de soya, tantas restricciones y tantos impuestos, que para los argentinos es mejor meterla a Bolivia por contrabando y exportarla por Bolivia. Entonces se suman nuestras exportaciones y decimos, ¿de dónde hemos exportado tanto? Bueno, es de ahí. Y les paso otro dato, los argentinos, para no ir muy lejos, lo meten, obviamente, por Tarija, y lo exportan por Tarija al Paraguay. Tarija está apareciendo en las estadísticas como un gran productor, exportador de soya. Habrán dejado de hacer vino, me imagino, ¿no? Pero eso es lo que está pasando hoy en día.
en la economía boliviana. Y si a esos 3.000 millones le ponemos otros 2.000 millones en otros productos reimportados, realmente el crecimiento no es tan grande. ¿Y qué nos requiere divisas en la parte informal? El mismo contrabando necesita divisas. Y obviamente el hecho de que en la informalidad también, y se considera parte de la informalidad, el tener dólares fuera del sistema financiero. Alguito de dólares tenemos nosotros, entonces estaríamos también en uno de esos círculos que está por aquí. Entonces, aparentemente eso es lo que está manteniendo todavía algo de equilibrio. ¿Y qué medidas se han tomado? Básicamente 6 medidas, por tema de tiempo voy a pasar rápido, pero la primera era CPV se llama, nadie lo ha mencionado, ni siquiera está en la prensa, pero la primera medida que ha tomado el gobierno ha sido pedirle a los bancos que le entreguen todos los dólares que ellos tenían en el exterior. Ya han cumplido los bancos, ya han entregado eso. Proyecto de ley del oro, que en realidad se llama Proyecto de Ley del Oro para el fortalecimiento de las reservas. ¿Por qué dice para el fortalecimiento de las reservas? Porque hay que fortalecerlas. Entonces, cuando el gobierno ya sacó eso, ya había señales de que necesitas hacer algo, porque no lo vas a llamar fortalecimiento de reservas si las reservas están fortalecidas, ¿no es cierto? Obviamente te está dando el mensaje, aquí hay que fortalecerlas. El bono a las remesas, que es realmente una medida que no tiene sentido, te voy a pagar a ti, remesador, ¿no? 1.25% de tasa de interés por tus dólares que me mandes de Nueva York. Cuando en Estados Unidos las tasas a corto plazo están cerca al 5%. ¿Por qué alguien mandaría sus dólares de Estados Unidos a Bolivia para ganar 1.25? Además se supone, creo yo, que el que deja a su familia para emigrar y mandar remesas, pues lo hace porque la familia necesita para comer, para pagar sus gastos. No creo que está mandando plata para ahorrar en Bolivia. O sea, nadie deja Bolivia para ahorrar, para conseguir dinero allá y venir a ahorrar a Bolivia. Mejor de los casos, 50 millones de dólares entrarán ahí. La compra preferencial a los exportadores de 6.95 es donde realmente está estallado todo. Han puesto un tipo de cambio preferencial que de preferencial no tenía nada. Los grandes exportadores ya vendían sus dólares a 6.96, 6.97 y eso ha dado una mala señal porque en la psicología de la gente ha movido las bandas, digamos, del tipo de cambio. En la realidad lo ha movido. BCB venta directa, bueno, qué grave debe ser, o sea, qué grave que es cuando se ve en un banco comercial gente haciendo cola. Qué grave debe ser cuando de afuera ven gente haciendo cola en el Banco Central, ¿no? O sea, la imagen, les digo, no es muy buena, ¿no? No es muy buena. Y las ventas de los depósitos especiales de giro, se ha tenido que hacer. Teníamos 500 millones, más o menos en DEX se llaman, derechos especiales de giro, y se ha vendido un equivalente a 300 millones de dólares, y eso obviamente está ayudando también a que en algo el equilibrio se vaya manteniendo. Y finalmente, entonces, ¿qué creo que se debería hacer? A ver, ustedes ahora que ya saben cómo funciona el modelo, pues el modelo no va a cambiar. No va a cambiar, es la Biblia. Y el tipo de cambio fijo tampoco va a cambiar. Es más, no hay que cambiar el tipo de cambio fijo, yo digo hay que cambiar al tipo, pero no al tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo es fundamental para el funcionamiento y el gobierno no lo va a cambiar. Pero sí hay, las devaluaciones en realidad vienen de dos maneras. Cuando el gobierno te cambia el tipo de cambio o cuando la gente cambia el tipo de cambio. Entonces, es peligroso el segundo, es el más complicado. A corto plazo, creo yo, muy importante, y como empresarios creo que podemos hacer estas gestiones, es fundamental subir las tasas de interés en dólares, fundamental. Si Bolivia está dispuesto a pagar 7, 8% por bonos, o ahora va a ser 10% por bonos en el exterior, porque a través del Banco Central y el Banco Unión no armamos un mecanismo donde a los bolivianos se les pague, no sé, 6% caja de ahorro en dólares.
Y esos 7,000 millones de informales que están guardados en algún lugar empiecen a migrar hacia el sistema formal. Es cuestión de plata, señores, nada más. Así funciona. Y si 7% no funciona, metele 8 hasta que funcione. Algo que ustedes no saben, les aseguro, porque no es algo que se ve en mucho detalle, las tasas de interés, es decir, las letras que el Banco Central estaba pagando a un año en bolivianos era 0,25% hace una semana. La han cambiado al 6,5% en bolivianos. Entonces el gobierno ha hecho ese cambio, ha subido las tasas de interés a través del Banco Central en los bolivianos para absorber bolivianos. ¿Por qué no hacemos lo mismo para absorber dólares? Segundo, seguro me han escuchado decir por todos lados, hay que eliminar el ITF y todos los costos a las transacciones en dólares. Para bolivianizar la economía, el modelo necesitaba que se castigue la tenencia de dólares y que se castigue más que todo en el sector formal. Por eso los dólares se han mantenido en el sector informal. Entonces, hay que trabajar sobre eso. Los créditos internacionales tienen que aprobarse sí o sí, es clave para la economía boliviana que se apruebe. La venta del oro va a ser necesario. Va a ser necesario. Se lo va a tener que hacer. Es más, capaz mejor, porque el precio de oro es muy volátil. Y capaz teniéndolo en efectivo, al final va a ser mejor. Hay que reducir la inversión pública. O sea, sí, pero Jaime, el PIB va a caer. Que caiga el PIB, por favor. O sea, creo que por primera vez tenemos que decir que ojalá que no crezcamos tanto, porque la calidad de crecimiento que tenemos no es de la buena, eso es lo que estoy tratando de decir. Si fuera de la buena, metele. Pero como nuestro crecimiento es de mala calidad, ojalá no crezcamos tanto. Y eso va a hacer que el déficit fiscal también caiga. La inversión pública es muy grande. Tenemos empresas muy eficientes en la ejecución estatales, en la ejecución de la inversión pública. ENDE, por ejemplo. ENDE tiene programado importar termoeléctricas este año, cada una por 200 millones de dólares, creo que son como 4 o 5. Termoeléctrica. O sea, no hay ni gas y seguimos comprando termoeléctricas. Y eso es parte de la ejecución de la inversión pública. O sea, ojalá la inversión pública sea cero. Hay que levantar la prohibición de las exportaciones, señores, de una vez. Biotecnología, fundamental. Creo que los empresarios ya tienen que ir a pedirle al gobierno que se sincere. La biotecnología nos ayuda. A ver, aprobando un par de eventos en soya, un par de eventos en maíz, trigo, arroz, qué sé yo. En 6 meses o 9 meses podríamos estar incrementando la producción agrícola en el país en un 20-30% para exportar más. Es más, que el acuerdo diga que eso que se va a incrementar, que se exporte todo. Eso es fundamental. Además, toda esa soya que ha entrado por la Argentina y se ha reexportado, en los silos se mezcla con el maíz, con la soya boliviana. No es que se separa, se mezcla. Entonces nosotros, se calcula ya hace más o menos 11 o 12 años, ya consumimos transgénicos. Toda la soya boliviana ya es transgénica. Maíz también, un montón. Y no veo que nos haya salido cola y cuernos, ¿no? O sea, parece que funciona. Entonces hay que sincerar eso es fundamental. Y a la Argentina hay que cobrarle pues lo que nos debe. No hay gestión de cobro. La Argentina nos debe cerca de 400 a 450 millones de dólares por el gas que le exportamos. Desde agosto del 2022 no nos paga. Y eso sí es fundamental también para crear esta crisis de divisas. Y no hay gestiones de cobros realmente, entre amigos no se cobran, pues ese es el problema. Y a mediano o largo plazo, una vez de hacer eso, seguridad jurídica fundamental, pensemos de aquí adelante, reducción del gasto público, el etanol y los subsidios va a tener que tratarse en algún momento. Los subsidios simplemente ya no pueden estar al nivel que están. Somos una economía donde el subsidio simplemente ya no va. Y habrá que pensar en cosas innovadoras para eso. Por ejemplo, a mí se me ocurría, decía, ¿qué pasa si a cada familia boliviana
el gobierno nos da un voucher que equivale a 100 litros de gasolina subsidiada a cada familia. Y que sean transables los vouchers. Entonces, si yo consumo 200, le compraré el voucher a alguien que no lo necesita. Los que no tienen automóvil, ¿cómo se benefician con el transporte público? Pero bueno, como eso va a tener precios internacionales, él puede vender sus 100 litros, ¿no es cierto?, de gasolina y tiene ingresos. O sea, y nos aseguramos que el subsidio va al bolsillo de la gente realmente. No como ahora que se calcula que el 30% entre lo importado y lo subsidiado se está yendo al bolsillo de algunas familias, ¿no? Es lo que se está denunciando hoy en día. O sea, lo que acabo de decir es una idea, nada más. Debe haber 1000, habrá que analizarles, no sé si funciona o no funciona, pero los empresarios creo que tenemos la responsabilidad de salir con propuestas cuando estamos en la estamos en la situación en la que estamos. No estamos en una situación donde hay que pedirle al Estado que nos haga cosas. El Estado no puede hacer nada, aunque quisiera. Es al revés, la pregunta es ¿qué vamos a hacer nosotros para aportar y cambiar esta realidad? Con eso termino.